Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga. Ya nos encontramos a la mitad de la semana. Estamos estudiando el libro de Efesios y ayer comenzamos el capítulo 3. Así que vamos a comenzar. Hoy quiero bendecirlos a todos, quiero bendecir a la Iglesia de Cristo y a todos los que están siendo rescatados. Eso es precioso cuando uno presenta el Evangelio, cuando uno lleva esta buena noticia de que hay salvación. Entonces esa persona que se le revela el reino es rescatado, librado de la muerte. Así que con todo mi corazón bendigo la Iglesia de Jesucristo en todos los rincones del mundo y oramos, Señor, por todos esos que han sido rescatados de la muerte y todos los que van a ser rescatados por la predicación del Evangelio, donde usted, hermano y hermana, van a ser usados por el Señor. Ayer comenzamos el capítulo 3 de este libro y habíamos avanzado los 2 primeros versos, donde Pablo dice que él está preso y que él está preso por causa del llamado de predicar a los no judíos o los gentiles. En el verso 2 dice: sin duda ustedes se habrán enterado del plan que Dios en su bondad me asignó para el bien de ustedes. O sea, este plan que le asignó Dios a Pablo era que él iba a ser un heraldo, una voz, el mensajero para los no judíos. Hoy día vamos a comenzar el verso 3 y si Dios lo permite vamos a llegar hasta el verso 6. En el verso 3 dice: me refiero, empieza a especificar cuál es este llamado que él tiene y dice: me refiero al misterio que me declaró por revelación, como ya le había escrito anteriormente. Este llamado particular que tiene Pablo de predicar a los no judíos le llama un misterio. Y si bien la palabra misterio por lo general es muy usada para decir como algo místico, como algo que nadie sabe, como algo oculto, algo muy secreto, el concepto de misterio acá en la palabra es muy diferente. No tiene nada que ver con algo oculto o esotérico. Este misterio es una verdad que está a la vista de todo, pero que por inspiración de Dios, a través del Espíritu Santo, la vemos con claridad y con nitidez. Eso se refiere aquí en la palabra de misterio. Entonces, cuando dice acá Pablo en el verso 3, me refiero al misterio que me declaró por revelación. ¿Quién le reveló esta verdad a Pablo? Cristo. Eso es lo que está diciendo. Cristo le revela esta verdad. Y dice: como ya le había escrito brevemente. O sea, si nos vamos al capítulo 2 del libro de Efesios, nos vamos a dar cuenta de este misterio. ¿Por qué? Porque él mismo dice que ya le había escrito brevemente, con anterioridad. Y le voy a leer un poquito desde el verso 14 le voy a leer. Acá Pablo está escribiendo, recordando lo que él escribió brevemente con anterioridad. Dice: porque Él es nuestra paz. Está hablando de acá de Jesús. Él es nuestra paz. Bueno, nosotros lo sabemos. Él es el príncipe de paz. Porque Él, Jesús, es nuestra paz. De 2 pueblos hizo uno. Aquí está el misterio que Pablo está diciendo que Jesús mismo le reveló. Porque Él, Jesús, es nuestra paz. De 2 pueblos hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su propio cuerpo las enemistades. O sea, por su sacrificio él derribó la enemistad. ¿Qué enemistad está hablando? De los judíos y los no judíos. Él, dice, puso fin a la ley de los mandamientos expresados
en ordenanzas para crear en sí mismo de dos pueblos una nueva humanidad, haciendo la paz. Esto es precioso y me voy a ir lentamente y de a poquito vamos a ir aumentando el entendimiento. Dice que Jesús, con su sacrificio de dos pueblos, judíos y no judíos, hizo uno. Antes vio una enemistad, pero ahora a través de su sangre, todos los que llegan a Cristo, judíos y no judíos, ahora son redimidos. Ambos son rescatados por su sangre. Ambos son un solo pueblo. Y por eso acá en el verso 15 dice, para crear en sí mismo, o sea, en Cristo, de los dos pueblos, una nueva humanidad. Y esta nueva humanidad es la que nosotros conocemos como la Iglesia. Y esto era lo chocante para los judíos, que aún no se les revelaba Cristo, el Mesías. Y por eso Pablo estaba preso, aquí escribiendo en una casa alquilada en Roma, escribiendo esta carta, esta epístola a los de Efesos. Por eso él estaba en esa condición en que su libertad estaba siendo limitada, restringida en esa casa, porque él estaba hablando de que había ahora un solo pueblo, y este pueblo era la iglesia, y esta iglesia se componía de judíos y no judíos. Esta es la nueva humanidad. Y esto es lo que Pablo dice acá, lo que yo le escribí anteriormente. Este es el misterio. El misterio es que ahora son parte los no judíos, son parte del pueblo de Dios. Por esa causa, por su llamado a predicar a los no judíos, él estaba preso. ¿Y por qué estaba preso? Porque los judíos, que aún no se les revelaba su Mesías, no podían comprender este misterio. Verso 4. Al leerlo podrán darse cuenta de que conozco el misterio de Cristo. Al leer ¿qué? Las breves palabras que con anterioridad le había escrito, lo que yo le acabo de leer del capítulo 2 de Efesios, que estamos recordando. Verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad tal y como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Por qué antes no se le había sido revelado? Como ahora, a través de los apóstoles de Jesucristo y los profetas, se nos es revelado. Usted tiene que comprender que Pablo mismo está hablando como apóstol y está revelando este misterio que Cristo mismo le dio a conocer. Pero fíjense que esto sí estaba escrito en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en Génesis 12, recuerden cuando Dios llama a Abraham, le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y al hacer esta promesa Dios a Abraham, está incluyendo a los no judíos, porque ustedes tienen que entender que Israel es una nación y todas las otras naciones de la tierra no es Israel. Por lo tanto, en Génesis 12 ya Dios estaba revelando su plan a aquellos que no son de la nación de Israel o los no judíos. En el Salmo 2.8 también se revela este plan, porque le dice que se le va a dar al Mesías, que ahora nosotros sabemos que es Cristo, se le iba a dar por herencia, por heredad, todas las naciones de la tierra. En el libro de Isaías 49, en el verso 6, también se revela
da a conocer este misterio y dice que se le dará, Israel será luz a las naciones. Que Israel es luz para las naciones de la tierra. Cristo mismo, ahí en Juan 10, verso 16, Él revela a sus apóstoles y a los discípulos y dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Antes de ascender al cielo, Jesús mismo hace un mandato, la gran comisión, y dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, o algo esotérico o algo de las tinieblas no tiene nada que ver esa palabra misterio. La palabra misterio es una verdad que está a nuestra vista, pero que Dios en su tiempo nos revela, nos abre los ojos para poder comprenderla. Esta es la verdad que Pablo dice que Él mismo le reveló este misterio. También le llama el misterio de Jesús. Y dice, voy a leer el verso 5 nuevamente, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad tal. Y como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora a nosotros se nos revela que la iglesia se compone de judíos y no judíos. Antes de Cristo, algunos eran judíos y otros eran no judíos como gentiles, pero a través de la sangre de Cristo, por medio de la redención, ahora nosotros somos un solo pueblo, tenemos un solo pastor, que es aquel que dio la vida por las ovejas, Jesucristo, el que nos salvó, el que nos compró con su sangre, y nos llamamos iglesia, y somos el cuerpo de Jesús. Nosotros somos la esposa que el esposo va a venir a buscar en su segunda venida. ¿Y de quiénes se componen estos redimidos? Se compone de judíos y no judíos, que por medio de la fe hoy nos llamamos iglesia y somos su cuerpo, su esposa. Verso 6. Ahora sabemos que por medio del Evangelio los no judíos son coheredores y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús. Ahora se cumple esa promesa cuando usted ve Salmos capítulo 2 verso 8. Dice, y te daré por herencia y heredad las naciones de la tierra. Se cumple la promesa que Dios le da a Abraham. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra o todas las naciones de la tierra. Ahora en Cristo se cumple esa promesa y solo este tiempo es un tiempo en que la iglesia va creciendo hasta que se cumpla el número de los escogidos y Cristo venga por nosotros. Es algo precioso, es un misterio que se nos ha sido revelado por medio del Espíritu, dice, de los profetas y de los apóstoles. ¿Y por qué de los apóstoles? ¿Cómo sabemos que se nos ha sido revelado por los apóstoles? Por la palabra. La palabra que está escrita aquí, entendemos que se nos ha revelado por los profetas y los apóstoles y por el Espíritu. ¡Qué precioso! Dejémoslo hasta aquí. Si Dios lo permite, si Dios así lo quiere, nos vemos mañana. God bless you, shalom, Dios abençoe, y recuerde que Jesús viene por su redimido, por su iglesia. Maranatha.